A veces se nos olvida, pero el campo mexicano es fundamental para nuestra economía. Por eso invitamos al presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega. Él también nos va a platicar de qué va a pasar con ese sector tan importante y el Tratado de Libre Comercio. No se lo pierda hoy en La Billetera. El sector agropecuario es clave en la economía de México, sobre todo ahora que se habla de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso invitamos a Bosco de la Vega, quien es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bienvenido, Bosco, ¿cómo estás? Gracias, con gusto saludarlos. Alicia, Oscar, Mauricio, un privilegio estar aquí con ustedes. Qué buenos días. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país, y tú presentaste todo un programa importante, empecemos por ahí, es el de la seguridad alimentaria. Naciones Unidas ha determinado que los países sobre todo deben asegurar en su producción primaria, en toda, lo que come. La FAO está recomendando a los países en el mundo que por lo menos el 75% de sus insumos sean producidos por el propio país. ¿Qué es lo que pasa en México? Producimos el 55%, nos falta mucho por avanzar. 20%. Nos falta el 20%. Y la autosuficiencia, pues sí, estamos en un esquema de libre comercio, que estamos viendo un tentativo retroceso, que hace valorar más la producción nacional, el mercado interno y las fortalezas del país. Porque cuando te refieres al mercado interno, en la parte agropecuaria, como definía Oscar y Alicia, ¿a qué nos referimos específicamente de consolidarlo y fortalecerlo? Pues que mira, te voy a hablar de mi caso en particular. Yo soy productor de granos, soy productor de papa también. El crecimiento del mercado interno del año pasado y antepasado con mis principales clientes fue de 2 dígitos. Wow. O sea, el triple, el cuádruple que la economía era. De verdad, hay una fortaleza que no estamos viendo y que hay que fomentar aquí. ¿Cómo se puede fomentar? Con productividad, atacando el tema de seguridad. Porque tampoco han hecho una extensión de superficie. Están prácticamente sembrando en la misma superficie. La productividad Por es más enorme. productividad. Por eso. Mi tema central de la campaña fue el reposicionamiento del sector agroalimentario con una visión de largo plazo. ¿Por qué reposicionamiento? En mi visión, la Secretaría de Agricultura no está al mismo nivel en el gabinete. Mucho más fuerte la Secretaría de Economía, mucho más fuerte la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es el tema? Que el campo necesita ocupar el lugar que le corresponde. Si ustedes ven, la única reforma estructural que quedó pendiente fue la reforma del campo. Entonces, O sea, se movió el 27 constitucional, pero hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? En pero... el 90, más o menos. Sí, pero el tema de la reforma estructural del campo quedó pendiente. ¿Y hacia dónde tendría que ir esa reforma? Esa reforma, ser un campo más productivo, incluyente, más oportunidades, que regule los equilibrios entre la oferta y la demanda. Hay un gran problema mundial que ustedes conocen perfectamente, que es la OMC. La OMC tiene un capítulo que es la ronda de Doha, donde los países industrializados dicen, yo quiero que mi gente de campo viva igual que con la calidad de vida que la gente de las ciudades. Y los países como México en vía de desarrollo le dicen a esos países, oye, bájale los subsidios, y los desarrollados dicen, tú súbele. Entonces, no estamos compitiendo en equidad. Pues por eso, entonces es una confrontación abierta entre los que tienen un sector agropecuario fuerte y los que quieren exportar a esos países donde hay quien los compra. entonces, traemos un campo muy exitoso, berries, aguacates, berenjenas, Papa papa en el mercado interno, En tomate. papa somos mucho más autosuficientes, ¿no? Ahí no tenemos por qué importar. Bueno, de repente, ¿no te gustan unas que son así como de harina? No, me A mí sí me chocan. encantan. No saben a papa. Es harina de maíz con contenidos gluten, con entonces, gluten. También la y puedes me encanta producir, la eres chuchería, granero. Me Claro. encanta la chuchería, digo, quiero aclarar. Pero consumamos también lo que el país produce, ese es un privilegio. Y la verdad, regresando al mercado interno, fomentar la cultura de consumir lo que México produce, nos ayudamos todos. Bosco, pero hablas de desequilibrios, digamos, en términos de la economía mundial. ¿Una renegociación del Tratado de Libre Comercio implicaría más desequilibrios o es una oportunidad? Yo creo que es una oportunidad. El tema del Telecan, México gana, Estados Unidos gana. Yo creo que no una renegociación, yo no estaría a favor de una renegociación, yo estaría a favor de un perfeccionamiento. Ah, qué interesante. Pero que además dices no eso. tendríamos que entrar al NAFTA, porque tendrías que entrar al anexo agropecuario. Este anexo sí se revisó en 1992, cuando se renegocia con el Congreso del NAFTA, ¿no? Pero en el 91 inician las negociaciones, en el 92 el Congreso, luego el Senado lo aprueba en México y en el 94 iniciamos. De que inició el 94 a la fecha, no se ha movido el Telecan. ¿Cómo hacer para perfeccionar sin que perdamos? Claro, ¿cómo hacerlo? Con reglas más claras, pero sin abrir el Tratado de Libre Comercio. Yo me refiero a perfeccionar. No abrir, ¿por qué? Porque el abrirlo
el abrirlo con las condiciones que actualmente tiene, perderíamos los dos países. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si no tiene la economía complementaria de México en competitividad, en costos de mano de obra, en productos agrícolas que no tienen allá, si cierra esa parte va a encarecer los insumos en Estados Unidos. Pero Estados Unidos saldría perdiendo, ¿no, Bosco? Sí. Finalmente, a ver, También nosotros, este Sí, planteamiento. perderíamos todos. Los dos, Yo creo ¿eh? que Pues pierde serían- más porque No. nosotros tenemos arancel cero en nuestros productos que mandamos allá. Y ellos tienen arancel cero en los productos que nos mandan para acá. Digamos que se elimina y se cierra el Tratado de Libre Comercio. Nos tendríamos que ir al arancel de la nación más favorecida. No, al revés. Y Sí, México las tiene mucho más altas que Estados luego, ¿a quién se Unidos. las Te- te vendemos? voy- Evidentemente ellos comprarían más caro que nosotros. Pero luego, ¿a quién le vendemos? Ahí es donde entra el sector agroalimentario en el Telecán. Si ese fuera el caso, ¿qué pasa? Si se rompe el Telecán, nos vamos a la OMC. Y en el caso agrícola, el sector agroalimentario mexicano sería una gran fuerza de negociación. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos aranceles del 7% para lo que exportamos a Estados Unidos y pagaríamos 22% de lo que se importa a Estados Unidos. Ahora, en la OMC. ¿ve? Como acabas de Entonces decir, es significativo. ¿Y quiénes saldrían perdiendo? Los grandes exportadores americanos. Te voy a ¿Ves? hablar. De granos. ¿Quién favoreció? Y quién ganado, granos, ¿Quién favoreció pescado. principalmente a la elección en Donald Trump? La zona agrícola muy fuerte de Iowa, Illinois, todo eso. Esa zona exporta el 95% del maíz amarillo. Exportan trigo, exportan pasta de soya. O sea, ¿quiénes van a ser nuestros aliados para proteger el Telecán? Los agricultores, van a ser los empresarios que necesitan competir. Mientras no Oye, sembremos claro, aquí pero- genéticamente modificados, porque ellos nos siguen importando exportando el maíz mientras nosotros no lo sembremos. ¿qué pasa en estas economías complementarias del lado mexicano? Ok, los gringos van a querernos vender el maíz amarillo, como decías bien, Alice. Pero si nosotros sin maíz amarillo, se nos mueren las vacas. Pero ellos no los venden, no van a querer. Ellos lo que van a querer es preservar su mercado, ¿sí o no? Sí, ¿O qué? déjeme decirle algo. Un buen amigo que se llama David Kosenbeck dijo que el poder es como el violín, que se toma con la izquierda pero se toca con la derecha. No quiero sonar negativo, pero lo que está pasando es la presión público-política y primero la pública y después la Y política. Es mucho mediática, mucho mediático. ¿no? Es decir, estamos de lo mismo, discutiendo es parte de sobre lo una mismo. empresa por solo $7 millones en 10 años. O sea, es muy reducido ese tema, pero ¿qué va a pasar qué te frente a refieres? esas ¿A Carrier y los Carrier, aires claro. acondicionados? Pero ¿qué va a pasar con esas presiones? Bueno. Que no tienen que ver con aranceles, tienen que ver con presiones. A ver, analiza el caso de Carrier. Carrier, si no tiene su planta en México, no va a ser competitivo contra los coreanos en aire acondicionado. Pero ¿cuál es el problema de Carrier? Que abastece a la defensa en Estados Unidos. Entonces le dijeron, oye, a ver, ¿quieres contratos con la Secretaría de la Defensa? A eso me refiero. Yo- Pero United son Technologies. 1,000 empleos o Pero 1,200. también México ha logrado un poco más de diversificación. Teníamos el 89% de las exportaciones agropecuarias hacia Estados Unidos y hoy, de pronto, yo no sé si ustedes lo han visto, Mau y Oscar, pero ya estamos exportando carne de cerdo a Japón. Es más, Hombre, está llegando el ejército tequila a egipcio China. está comprando bisteces mexicanos. Ándale, ¿cómo China es? está comprando las berries. En Egipto y en Arabia Saudita, Ahorita. China las berries. A ver, cuéntanos Los países un poco árabes. de eso. Los mangos Ya dejamos de mexicanos están en pelearnos Europa, con y los vieras que brasileños no. y los peruanos. Dejamos pelearnos. La administración de Benjamín, nuestro actual presidente, ha hecho una excelente labor diversificando mercados como estrategia. ¿Cuál es la idea? Que lo más sano sería depender de Estados Unidos máximo un 50%. ¿Y en cuánto estamos ahorita? Estamos ahorita en un 75% en la parte agroalimentaria, pero estábamos en el 95%. ¿Ves? Wow. Entonces, ¿Y cuál es la perspectiva el para Consejo usar para Nacional eso? Agropecuario ha hecho una excelente labor. La perspectiva y este escenario nos obliga a replantearnos y a diversificar más nuestras exportaciones. ¿Qué es agropecuario? Es Mira, todo lo que en se el Consejo siembra. Nacional Agropecuario están desde maquinaria, equipo, productores primarios de granos, productores de carne, de cerdo, de aves, el sector agroindustrial, Pesca. la banca, los servicios, pesca. Agroindustrial, tenemos que considerar los productores de cerveza. Sí, tequila. y están cerveza, tequila, vino. Tú, que Mezcal, conoces ¿no? muy bien Ah, el tema va. pesquero. No, pues a mí me encanta también el tequila. ¿Tú qué? Por Este eso- lo conoces Que son- mejor. Mejor, Por eso todavía. te encanta el Tequila, tema pesquero. cerveza, el tema de los berries, tomates, aguacates, son los grandes triunfadores. ¿Y tú qué? Tenemos grandes problemas con el tema de los granos, los sectores primarios, El el tema de la azúcar. leche. El azúcar, tomate, creo que pueden jugar un Atún. papel importante en el tema. Tienen mucho lobbying en Estados Unidos. No sé si se acuerdan que el Sobre tomate todo el pasó por un dumping. azúcar, sí.
Y el azúcar, tomate, el azúcar tiene la otro raw lobbying sugar, también ¿no? muy fuerte. Sí. El azúcar no refinado, ¿no? Así es. Es un poco cambiar el subsidio, ¿no? Necesitamos equilibrar los apoyos en el campo para poder competir. Necesitamos trabajar unidos aquí adentro, que vamos en muy buena etapa. Necesitamos confirmar liderazgos que ya tenemos y contratar los asesores de primer nivel para unidos con dignidad y con fortaleza enfrentar lo que se nos venga. ¿Nos han sido ponemos pocos nerviosos? No han sido No. pocos los subsidios que se le han dado al campo. Creo que han sido muchos. El asunto es si podemos competir frente a un país como Estados Unidos, que los subsidios son muchísimo más fuertes. ¿De cuánto es en el la parte subsidio en el grande. Farm Out este año? El Farm Bill en Estados Unidos tiene un subsidio de 150 mil millones de dólares y el programa de la Unión Europea no son más. 75 mil ¿Y millones de México? euros. ¿Y México? México estamos hablando de 5 mil millones. Es como Y los eso- zorrillos a ver, de, ¿y al de sector chicle contra los halcones productivo marinos cuánto de se Sarre. va? Oye, Tiene. es una muy buena pregunta. Yo lo que te quiero decir es que no estamos en igualdad de circunstancias Pues sí. que nuestros principales socios comerciales. Hay un esquema, perdón, el esquema de los precios garantizados, estos 10 productos que de alguna manera, azúcar, maíz, los precios de El limón, indiferencia, Chile. podemos acomodarlos en Que es este limón, contexto. chile, cebolla, papa, a los- tomate. Lo podemos adaptar a un esquema de renegociación o de rearreglo del Tratado de Libre Comercio. A ver, el tema de la canasta de productos básicos internos, ese es un tema. Sí. Y el tema de libre comercio no reconoce esos temas. No los reconozco. Ahí Ok. son aranceles, son cuotas, libre comercio. El tema es por eso, no nos conviene que se mueva. ¿Qué nos conviene? Que no se mueva y que el gobierno de México, como dice Alicia, equilibre los apoyos que dan Estados Unidos y Europa a sus agricultores para que compitamos en igualdad de circunstancias. Es que nos va a faltar un poquito de dinero. No, Y porque, mucha fuerza a la hora de sentarse Mau, las ya mesas, con ¿eh? esto me la cierro. Este año tuvimos un incremento importante en el precio del limón. Y ¿Eh? en algún momento te busqué, ¿no? Bosco te Ah, decía, sí. bueno, ¿por qué diablos está subiendo el precio del limón? Ya todo el mundo sabe cuándo va a subir el precio del limón. Sí, la demanda estacional. Por eso, Y cambio pero climático. no, tiene también También. tiene un problema de un bicho, ¿no? Que se le puso al Hay árbol. plagas, hay enfermedades, por eso la Y por sanidad es eso un patrimonio bajó en la este país. capacidad. Bueno, pues entonces hasta que no vino el problema, no le están metiendo dinero para aumentar o mejorar la sanidad en todos los limoneros. Eso es lo que te dice. O sea, ¿por Tenemos qué no se mecanismos planea poco- de antemano Es que hay para evitar mecanismos ese pocos problema? flexibles, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los fondos contra la contingencia sanitaria que acababas de decir, Bosco, finalmente es un patrimonio de Es un todos. patrimonio. Claro. La manera en la que se liberan estos recursos no son tan inmediatos. Ahí hay algo que habría que hacer en la regulación del ejercicio de los recursos para que lleguen para atender contingencias como las que mencionaba Alicia. Hay mucho que hacer en ese tema, hay mucho que hacer en seguridad, hay mucho que hacer en transparencia, en corrupción. Este ¿En país, seguridad este en el país puede campo? tener una gran oportunidad en seguridad en el campo. El ¿Por? campo. La Por el extorsión, tema de secuestros, derechos de piso. O sea, es la un gran extorsión, tema los que tenemos. robavacas. Y Foco te vas rojo, a estados ¿eh? como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa. Tenemos problemas serios de seguridad. Se está trabajando duro en ello, pero la verdad necesitamos sacar mejores calificaciones para poder competir en igualdad de circunstancias. Yo sí veo una gran oportunidad donde México puede mejorar mucho internamente. Podemos, gobierno y sociedad, trabajar más equilibradamente por el bien de nuestro país, fomentar el mercado interno y arreglar los temas de seguridad, transparencia y corrupción. Entonces, tenemos, yo creo, un buen horizonte, negociando muy bien, con fortaleza y con dignidad en este país. Pues con eso nos quedamos. ¿Qué le parece a usted? Él es Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y ya saben, consuma Papá Nacional. Se lo vamos a Todo agradecer. nacional. Y todos los productos del sector agroalimentario mexicano. Pero no hay que cerrar la economía, tenemos que ser una economía abierta. El crecimiento y el futuro del crecimiento está en la apertura también, así lo Y veo. los equilibrios. Compitiendo en igualdad de Con circunstancias. eso nos quedamos. Vámonos. Pásela bien. Bien. Muchas gracias Bosco. por la invitación.